diagnóstico y terapia de choque en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Frente a un régimen que se maneja desde el cinismo, la mentira, la crueldad y la actual impunidad, urge apelar a la verdad, la experiencia, el conocimiento, a nuestros valores y a la libre expresión y al debate obligado. El año 2021 en nuestra isla quedará sellado por la crueldad del castrismo, la rebeldía del pueblo cubano y el abandono que éste ha enfrentado. Los cubanos, contra todo pronóstico y fatalismo, mostraron que el espíritu de libertad sigue vivo. El 11 de julio no dejó dudas de que el fin de la tiranía es nuestro sueño, nada de reformas al sistema socialista o cohabitación con el neocastrismo. Las protestas tomaron por sorpresa al régimen y encontraron a una oposición en su punto más bajo en varios lustros. Muchos, en medio de las protestas, creyeron que se acabaría la nefasta tiranía. El régimen lanzó con prontitud a sus tropas de élite con la orden de arrasar. La catarsis popular chocó contra esa cruda realidad. Se vieron denuncias y muestras de apoyo simbólico desde el exterior, aunque también abundaron los discursos manipuladores, demagogos y vacíos. Algunos medios de prensa hicieron su agosto montado sobre lo ocurrido. Si bien fueron altavoz contra la brutalidad del régimen, muchos mantuvieron falsas expectativas y triunfalismo, aún sabiendo que las protestas pacíficos habían sido rápidas e impunemente aplazadas por las fuerzas represivas. El castrismo vino con una ola de detenciones violentas a modo de escarmiento, pues mantener el imperio del terror siempre ha sido su objetivo. No le importaron ni las posibles condenas de organismos internacionales ni la reacción de otros gobiernos. La realidad es que no ha existido respuesta firme más allá de ciertas declaraciones. El año termina con centenares de presos políticos, farsas judiciales con carácter sumario y crueles condenas. Las cifras reales son muy difíciles de determinar, pues muchas familias prefieren no denunciar sus casos debido a la presión de la policía política. El castrismo, una vez más, irá en búsqueda de otro proceso de negociación donde pueda canjear a los presos por una relajación de las sanciones económicas. Lo ocurrido mostró a centenares de cubanos y familias la dramática situación que vive a diario la oposición: enfrentar a un régimen totalitario que desprecia profundamente al pueblo, que conlleva un altísimo costo. Pero la falta de apoyo y compromiso real de quienes se suponen aliados y parte de la lucha genera frustración sin límites. En los últimos tiempos se hace evidente que no solo esta bestia llamada castrismo es quien tritura y diezma a la oposición. Los propios mecanismos que se oponen en función de apoyar han terminado afectando los proyectos y sujetos al interior de la isla. Decenas de ONGs radicadas fuera de Cuba y que orbitan en nuestro conflicto hoy son parte del problema y no de la solución. Algo similar se puede decir de actores políticos que, en la búsqueda del voto fácil o del protagonismo, entran en una dinámica manipuladora donde venden falsas expectativas y discursos triunfalistas que terminan muy pronto en el olvido y sembrando decepción, desaliento y desidia. La tiranía continúa usando un elemento fundamental, el éxodo permanente como válvula de escape y la futura fuente de ingresos a través de las remesas, un método de desangre, atomización social y parasitismo del sistema. Tanto la familia Castro como sus servidores han declarado la necesidad de ponerse a tono con la izquierda internacional en cuanto a la agenda globalista o neomarxista. Es visible aquí la absorción de las ideologías de identidad grupal, de género, ambientalistas, entre otras. La gran mayoría de los actores externos no quieren entrar en conflicto con estas agendas, incluso algunos son hasta promotores de la misma. En el plano económico, la crisis es la peor de los últimos 62 años. El régimen anunció ciertas maniobras que no terminan de concretarse en la práctica. Las tan cacareadas micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son los que no inician su despegue, mientras la inflación sigue en su espiral y la producción apenas existe. Todo lo anterior se mezcla en el engañoso juego de construcción y puesta de escena del neocastrismo, es decir, transformar el totalitarismo rancio, hecho a la medida de los hermanos Castros, para ser usados por sus herederos y fieles, conscientes de que, más allá de las cortinas de humo que empleen, solo la violencia puede mantenerlos en el poder. Si bien hoy la tiranía muestra el control, todavía está lejos de consolidar la mutación. Desperdiciar esta incertidumbre podría resultar fatal para la causa de la libertad. ¿Qué podemos hacer en este medio adverso y difícil?
Que se entienda de una vez por todas, no hay atajos hacia la libertad cuando se enfrenta a un enemigo como el castrismo. Las simulaciones, las mentiras, las falsas expectativas, la falta de profesionalidad, las excentricidades y estridencias deben pasar a un segundo plano si deseamos el triunfo. El camino hacia la libertad no tiene nada de exótico ni desconocido. Frente a un régimen que se maneja desde el cinismo, la mentira, la crueldad, la actual impunidad, urge apelar a la verdad, la experiencia, el conocimiento, a nuestros valores, a la libre expresión y el debate obligado, la articulación, el apoyo concreto y resuelto, las acciones efectivas, el boicot y sobre todo el trabajo consistente, profesional y sostenido. Siguiendo con las noticias, Italia confirma apoyo económico a la dictadura de Díaz-Canel. La vicecanciller María Sereni respondió a la interpelación del senador Enrico Aimi sobre las protestas en Cuba y confirmó la entrega al régimen de más de 10 millones de euros. Desde hace 10 años, Cuba es un país prioritario para nuestra cooperación de desarrollo y en consecuencia se ha previsto la entrega de más de 10 millones de euros en ayudas al régimen de Díaz-Canel. Así lo confirmó la viceministra de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, Marina Sereni, quien respondió de forma escrita a la interpelación que el pasado 14 de julio había realizado el senador italiano Enrico Aimi, representante del partido Forza Italia, ante la Comisión Exterior del Senado italiano con motivo de las protestas en la isla. El documento, que tiene fecha de 14 de octubre, enumeró las ayudas económicas al régimen. 22 de julio se entregaron 120.000 euros para apoyar las actividades del Programa Mundial de Alimentos en este país, en particular para el suministro de productos alimentarios, con el objetivo de comprar presuntamente 50 toneladas de frijoles y aceite para pacientes con COVID-19 hospitalizados en 7 hospitales de la provincia de Matanzas y la ciudad de La Habana. Además, fueron aprobados 8.4 millones de euros que recibirá el gobierno comunista en los próximos meses bajo la cobertura de proyectos de cooperación. Desde el comienzo de la pandemia, la cooperación italiana rápidamente reorientó algunas actividades en curso para abordar la emergencia sanitaria y su impacto socioeconómico, pero hay dudas sobre el destino de las ayudas. El senador Enrico Aimi, quien inicialmente había interpelado al canciller Luigi Di Maio, exigiendo la información sobre las iniciativas de carácter diplomático que habría emprendido para la atención de la crisis cubana, no quedó satisfecho con la respuesta de la viceministra Sereni y criticó duramente la intervención del gobierno italiano, que acabó destinando millones de euros en ayuda humanitaria al régimen de Díaz-Canel. Muy bien si terminan de verdad en los bolsillos de los ciudadanos cubanos, pero tenemos la gran preocupación de que terminen inevitablemente en los bolsillos del régimen. El político del partido de centro-derecha, liderado por Silvio Berlusconi, explicó que hemos intentado por todos los medios sensibilizar al gobierno para que tome distancia de la administración del gobierno comunista cubano, que ha adoptado un sistema de represión los meses de julio e incluso después, que son un auténtico estado dictatorial. Sin embargo, aseguró que su fuerza política no abandonará al pueblo cubano. Continuaremos nuestra batalla para sensibilizar la opinión pública. Los italianos saben lo que está pasando en la isla. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verde vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe.